Después de la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Dios le bendiga. Muy buenos días tengan todos. ¿Cómo están? Bien. Es para mí un placer, un privilegio estar al frente de esta congregación y poder hablar de la palabra de nuestro Dios. El tema del día de hoy es la mano en la pared y el texto base está en Daniel 5. Y estaremos leyendo desde el 5 al 7. Amén. Pero antes, oremos. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos ha permitido venir aquí a tu casa de oración, Lawrenceville, Georgia, y hablar de tu palabra en esta preciosa mañana. Ayúdanos, Señor, a hablar de la misma con denuedo y no permita que esta palabra sea sacada de nuestro corazón. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de la misma. Ayúdanos también, Señor, no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Daniel 5:5. Cuando lo tengan, por favor digan amén. Y los que están en sus hogares, hagan una señal, pues lo estamos monitoreando. Amén. Dice Daniel 5:5 en la versión de la Reina Valera 1960. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Y dice el 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Y oiga como dice el 7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercero en el reino. Santo Papá. Miren, hoy estaremos viendo esta linda historia de la Biblia, donde hablaremos cómo un rey ofrece un premio al que le lea la escritura y le dé la interpretación de lo que apareció en la pared. Miren, según la escritura, Mené, Tekel, Usparilsin fue lo que apareció en la pared escrito en arameo. Oigan bien, eso fue lo que apareció escrito en la pared en arameo durante un banquete del rey Balsasar para anunciar la caída de Babilonia y su juicio divino por su soberbia, por su deshonra a un Dios todopoderoso. Y esto
está relatado, está escrito ahí mismo en el libro de Daniel, Daniel 5, que también estaremos leyendo desde el 22 al 28. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Daniel 5:22. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Dice Daniel 5:22 en la versión de la Reina Valera 1960. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo esto. Oigan como dice el 23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste y vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses con D minúscula, de plata y de oro y de bronce, de hierro y de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos santos y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Y vea como dice el 24. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Santo papá. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Santo papá. Esta es la interpretación, dice el 26, del asunto. Mené, contó Dios tu reino y lo ha puesto fin. Tekel, dice el 27, pesado ha sido en la balanza y fuiste hallado falto. Santo. Pérez, dice el 28, tu reino ha sido roto y dado a los medios y a los persas. Santo papá. Pero oigan, el rey Belsasar de Babilonia celebraba un gran banquete y, como le dije, utilizaba los vasos sagrados del templo de Jerusalén para poder honrar a esos dioses paganos, a esos dioses con D minúscula, dioses falsos, y desafió al Dios Todopoderoso. En este evento, amada iglesia, de repente aparecen los dedos de una mano que escribe en la pared, en esas paredes grandes del palacio, como les dije al principio, Mené, Mené, Tekel, Uparisin. Estas son las palabras en arameo que significan en español, como leímos anteriormente, contado, contado, pesado y dividido. Santo papá. Pero miren, esta profecía divina para el rey Belsasar, anunciaba el fin de su reinado por no haber pasado la prueba de Dios. Pregunta, ¿cuál fue esa prueba? ¿Cuál fue el pecado del rey Belsasar? Miren, Daniel le recuerda a Belsasar que su padre Nabucodonosor, cuando se volvió arrogante, fue derribado hasta que aprendió que Dios tiene soberanía sobre el reino de los hombres. No es el hombre el que tiene soberanía en su propio reino. Es Dios el que tiene esa soberanía en el reino de los hombres. Y según Daniel 4:37, vamos a buscarlo para poderlo leer. Daniel 4:37. Vamos a esperar que lo tengan.
Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Está un poquito más atrás del 5. Daniel 4:37. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Santo papá. Pero miren, Belsasar también había blasfemado contra Dios. Y quiero que para algunas personas que no entienden el significado de blasfemar, amada iglesia, blasfemar significa hablar mal, injuriar o mostrar falta de respeto hacia el Dios Todopoderoso. ¿Estamos claros con eso? Entonces, por este rey blasfemar, Dios le envió esa mano, y en el relato de estos textos que acabamos de leer en el día de hoy, el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 miembros de la nobleza. Y él bebió vino con ellos hasta emborracharse, hasta irse bien a pique con la bebida. Pero oigan, mientras brindaban, Belsasar mandó que le trajeran las copas de oro, las copas de plata que su padre Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén, y así se hizo, una orden de un rey. Y todo esto, amados hermanos, fue para burlarse del Dios de Israel, usándolas para alabar a sus propios ídolos paganos. Un acto de sacrilegio que provocó la escritura de esa advertencia tan misteriosa en la pared y el inminente fin de su reinado. Y como le dije, amados hermanos, el rey Belsasar de Babilonia ofreció esa gran fiesta para 1000 nobles, para 1000 personas, bebiendo vino, embriagándose y alabando a sus dioses. Santo papá. Ya embriagado, Belsasar ordenó que trajeran esos vasos de oro sagrado y de plata que fueron saqueados del templo de Jerusalén por Nabucodonosor, para beber en ellos y honrar a sus dioses paganos, y ese fue su error. Pero miren, en el concepto cristiano, vasos sagrados en la parte cristiana son elementos de gran valor como el oro y la plata, entregados a los sacerdotes para su uso. Un uso solamente en la casa del Señor, no para andar con ellos bebiendo en todos los lugares, sino en la casa del Señor, representando un tesoro simbólico. Y también se consideran armas de guerra entregadas a los cristianos para contender con la maldad de este mundo. Esto son objetos usados en el culto que se consideran tradicionalmente santos, incluyendo estos objetos. Y estos objetos se utilizaban para hacer ese tipo de ceremonia, ese tipo de acto dedicado a nuestro Dios. Los objetos sagrados, amados hermanos, como los cuchillos
los cuencos devueltos por Ciro, simbolizan la restauración y la importancia del culto en el templo. Estos elementos están designados para el uso divino, paralelo al concepto de los creyentes como santos. Y estos objetos sagrados, amados hermanos del templo de Jerusalén, fueron mal utilizados por el rey, como pudimos ver en esa gran fiesta en Babilonia. Los sacerdotes portaban objetos sagrados durante los ritos sacrificiales, lo que indica la necesidad de pureza en el servicio. Pero estos elementos, amados hermanos, e instrumentos se utilizaban en los ritos de culto, y Ezequías los restauró y limpió para asegurar la adoración adecuada a Jehová, Santo Papá. Pero miren, el mal uso de estos objetos para placer terrenales indican una profunda falta de respeto hacia las cosas divinas. Su santidad puede equiparse a la de los objetos domésticos comunes cuando se ven a través de la lente de la devoción. Los objetos, amados hermanos, trasladados, o mejor dicho, robados por Nabucodonosor, llevados a su templo en Babilonia tras la conquista de Judea, fueron tomados del templo de Jerusalén. Estos objetos sagrados, amada iglesia, fueron llevados a Babilonia durante el asedio. Pero miren, en el contexto se considera que estos elementos son santos o pertenecen a Dios y deben de ser respetados. Oigan bien, deben de ser respetados en el lugar de poderse ser profanado o mal utilizado. Los objetos de importancia, amada iglesia, de esa importancia que le damos nosotros los cristianos, mencionados en el contexto de la instrucción dada a los hijos de Aarón, simbolizan cómo las verdades sagradas deben de ser manejadas y transmitidas. Transmitida de una forma cuidadosamente, no chabacanamente, no utilizarlo como que nada y nada. Son objetos que han sido consagrados para su uso en el culto y no puede ser utilizado por los laicos una vez dedicado a nuestro Dios. Entonces, mientras bebían, apareció esa mano que escribía en la pared esas palabras. Las palabras, como les dije anteriormente, Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Santo Papá. Entonces, amados hermanos, nadie podía interpretar la escritura, pero el profeta Daniel, llamado por la reina, explicó el significado y dijo que Dios había contado los días del reinado de Belsasar. Lo había encontrado falto de peso y había decidido entregar su reino a los de Medo Persa. Santo. Esa misma noche sucedió esa gran tragedia. Belsasar fue asesinado y el reino de Babilonia cayó ante Ciro el persa. Santo Papá. Cumpliéndose así esa profecía. Pero miren, el acto de Belsasar fue una arrogante acción y muestra el desprecio hacia el Dios de Israel, el verdadero Dios que había permitido la caída de Jerusalén y el robo de su tesoro, pero
él, como todo rey protestante, como todo rey tan prepotente, no pensaba que venía juicio divino sobre él. Él pensaba que nada le iba a acontecer. Pero oigan, las copas y objetos sagrados realmente fueron profanadas en un acto de idolatría, así como lo escuchó. Hicieron idolatría con esos objetos. Lo que selló, lo que hizo que sellara el juicio de Dios sobre el rey y los impíos de ese tiempo, pues vino esa mano de Dios a hacer esa escritura y trazaron su muerte. Belsasar usó la copa del templo para un acto de burla, de un acto de paganismo, lo que culminó en la intervención divina, como les dije, y la caída de su imperio. Así como muchos presidentes de estos tiempos, amados hermanos, que se burlan del Dios Todopoderoso, haciendo todo tipo de poca vergüenza con el pueblo de Dios y creen que van a salir con la suya, pues algunos ya están cayendo presos, ya algunos están detenidos en la cárcel y otros están en proceso y otros más están en esa lista del juicio divino. Entonces, Belsasar fue entregado a los medos y persas. Al llamar a Daniel el profeta, él explicó el mensaje. Él realmente dijo el significado de ese mensaje. Esa palabra que escribieron, o que mejor dicho, escribió la mano en la pared, mené, que significa contado. Y esto quiere decir que Dios ha contado los días del reino y ha puesto fin a ese reino. Dios ha contado los días del reino y le ha puesto ese fin. No fue un día más, no fue un día menos. Tequé, pesado, esta palabra quiere decir que ha sido pesado en la balanza. Y al ser pesado en la balanza, ha sido hallado falto, o sea, insuficiente, santo papá. Pero miren, la palabra escrita en la pared, uparsin, que significa dividido o roto, quiere decir tu reino será dividido y entregado a los medios persas, teniendo esto un resultado, pues esa misma noche, como les dije, el rey Belsasar es asesinado y el imperio babilónico cae completamente, cumpliéndose así la profecía. Este relato, amada iglesia, es una poderosa información, es un poderoso relato que la Biblia habla sobre ese juicio que Dios hizo ante la soberbia y la deshonra de un rey, y el significado de la expresión, la escritura en la pared, como le dije y como dice el tema de hoy, siendo esto una advertencia inmediata, pero el rey no le puso atención. Pero miren, la caída del misterio de Babilonia fue como la caída de alguien que
repentinamente cae al suelo. Y esta fue una caída por su blasfemia. Los imperios, amados hermanos, permanecen por la fuerza de Dios, no permanecen por la fuerza humana, ni por las fuerzas de máquinas, ni de misiles hechos por el hombre. ¿Recuerdan lo que dijo David antes de derrotar a Goliat? ¿Ustedes lo recuerdan? Esas palabras dichas por ese jovencito llamado David. Vamos a buscarla. Vamos a 1 Samuel 17. Leeremos el 45. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. 1 Samuel 17, 45. Dice 1 Samuel 17, 45 en la versión de la Reina Valera 1960. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y jabalina y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Santo papá, mi alma te alaba. Miren, para Dios no hay una muralla, no hay ningún obstáculo lo suficiente alto para prevenir a una nación de que caiga cuando Dios pronuncia la perdición de esa nación. O sea, cuando Dios dice sí, dice sí. Cuando Dios dice no, dice no. No hay ningún obstáculo. La misma noche de ese banquete que estaban haciendo todas esas 1000 personas junto a Belsasar, el rey de los caldeos, aconteció su muerte. Y Darío de Media tomó el reino, siendo ese señor de 72 años, tomó esa misma noche el reinado. Y las palabras se cumplieron así mismo como Daniel lo dijo. Pues la palabra de nuestro Dios siempre son palabras confiables y verdaderas. ¿Cuántos dicen amén? Darío de Media, amados hermanos, tomó el reino, y Darío era un rey que estaba bajo Ciro el persa. Pero oigan, esa historia que relata la Biblia es una advertencia para todos los soberbios. Es una advertencia para todos los idólatras. Y también una advertencia para los que no tienen humildad, para los que son faltos de humildad ante un Dios todopoderoso, mostrando que Él juzga toda la conducta moral y toda la conducta espiritual. Pero miren, Belsasar, amados hermanos, a pesar de conocer el juicio divino sobre su abuelo Nabucodonosor, repitió los mismos errores. Y así hay muchos repitiendo los mismos errores. Y entonces desprecian todas las advertencias y deshonran a Dios, y esto lo llevó a una caída inmediata. Esto, amados hermanos, se interpreta como una advertencia contra la arrogancia y la autoglorificación, mostrando que ninguno puede tener en la humanidad un poder invisible ante el Dios Todopoderoso.
Nadie puede tener en este mundo un poder tan grande que se crea invencible ante nuestro Dios, y que el juicio llega a todos aquellos que son soberbios. Ese juicio llega porque llega, y todos está escrito, todo está narrado en Daniel 5, ese acto de sacrilegio que cometió ese rey burlándose de un Dios todopoderoso, haciendo ese banquete y llevándose por delante las copas para poderse embriagar de vino, llenándolos de todo tipo de vino, esos cáliz de oro y plata que Nabucodonosor había saqueado del templo de Jerusalén. Y ellos, amados hermanos, lamentablemente alababan a dioses con D minúscula, dioses paganos, en lugar de alabar al Dios de Israel. Y todo eso le produjo su perdición. Aunque muchos piensan que no va a pasar nada, que ellos son lo que son los racamacachanda, el juicio le llega. Pues en este caso, la mano en la pared, amados hermanos, una mano misteriosa que apareció y escribió esa frase en la pared, esa frase Nemene Tekel, un parsin, fue el Todopoderoso, el soberano, que hizo esa acción, pero lamentablemente el rey nunca alcanzó a ver lo que venía hacia él, como aquel que dijo: vengan por mí, cobarde. El juicio vino y él no lo estaba viendo. Él pensaba que era chiste lo que él estaba diciendo. Y el profeta Daniel, llamado para interpretar ese mensaje escrito en la pared, reveló todo, y Dios había contado los días de su reino. Dios había pesado y lo había encontrado falto. Ya no había para darle para atrás. Su reino sería dividido y entregado a los medos persas. Y quiero decirle, amados hermanos, que sí, hay algunos que creen que las acciones que hacen van a estar ocultas. Sí, puede que estén ocultas hasta un tiempo, pero no van a estar ocultas para siempre. Y si encontramos aquí, en este día de hoy, en estos textos que estamos exponiendo, alguna semejanza a la actualidad, no es coincidencia, es la justa ira de un Dios todopoderoso actuando en su debido tiempo. Y miren, hubo una ejecución del rey esa misma noche, pues el ejército persa bajo Ciro el Grande obtuvo la conquista de Babilonia y Belsasar fue asesinado. Preguntaría a usted, ¿qué significa esto para los cristianos? Miren, aquí hay una soberbia divina, pues el Dios todo soberano tuvo que actuar porque ese rey soberbio ante Dios quiso hacer
con los utensilios sagrados lo que él quiso. Y esto nos enseña, amados hermanos, a ver que Dios tiene todo el control sobre los reinos, sobre los gobernantes y sobre todo lo que está en la tierra, trayéndole ese juicio, un juicio por su orgullo. Pero miren, el orgullo y la blasfemia contra nuestro Dios no son pasados por alto. Llega su tiempo que vendrá su castigo. También, amados hermanos, la humillación y no oír las advertencias producen también su recompensa. Belsasar, amados hermanos, a pesar de saber cómo Dios había humillado a Nabucodonosor, persistió en su arrogancia, siguió burlándose de Dios y diciendo y haciendo y bebiendo. ¿Recuerdan el caso de aquel mandatario que maldijo desde el fondo de su alma al Estado de Israel? Este lo maldijo varias veces, teniendo una muerte desde su propio vientre. Santo papá. Así resultó Belsasar en su perdición, muerto, por quererse burlar de un Dios todopoderoso, bebiendo vino en las cosas, en las copas que eran sagradas. Y esto nos tiene que servir como experiencia. Esta advertencia que fue escrita en la pared, ahí mismo tomó su resultado. Nosotros, con esta advertencia, no debemos de repetir esos errores que ese rey cometió. Pues la escritura en la pared, amados hermanos, es una metáfora para el juicio inminente o la revelación de la verdad sobre la mano o la arrogancia de alguien. La caída de Belsasar es un ejemplo bíblico de juicio contra la soberbia humana. Estos que por soberbios desafían al Dios Todopoderoso, y ella subraya la necesidad de humildad y de adoración verdadera al Rey del universo. Tenemos que entender, amados hermanos, que la muerte de Belsasar nos enseña la importancia de la humildad y la justicia y la soberanía de Dios, mostrando que la arrogancia, la idolatría y la deshonra hacia Dios llevan a un juicio divino. Recordemos, amada iglesia, que Dios evalúa nuestras vidas y que nadie escapa de su redención de cuenta, y que la soberbia procede a la caída. Oigan bien, y que la soberbia procede a la caída. Pero miren, nuestro Dios es un Dios soberano, así como lo escuchó. Nuestro Dios es un Dios soberano que controla todo. Controla los reinos, controla la vida de la persona y puede derribar a los poderosos como lo había hecho con Nabucodonosor. En estos textos del día de hoy que acabamos de leer, pudimos ver, amados hermanos, que Belsasar fue juzgado por su falta de humildad, por su arrogancia y por profanar
los objetos sagrados del templo del Dios Todopoderoso, bebiendo en ellos y alabando al mismo tiempo a los dioses falsos. Y Dios tiene una balanza celestial, así como lo escuchó. Dios pesa en su balanza celestial las acciones de nosotros los humanos. Belsasar fue hallado falta de ella, fue hallado insuficiente, no tuvo en la balanza divina el mayor peso para seguir viviendo. Fue encontrado culpable, lo que significó el fin de su reinado. Santo papá. Todo esto, amados hermanos, amada iglesia, fue producto de la desobediencia. Y todos sabemos que la desobediencia tiene su consecuencia, ¿sí o no? Y la consecuencia de Belsasar fue su muerte en esa misma noche. No hubo tiempo para llevarlo para ningún lado. Cayó, murió. Pero miren, cuando los de Medo persas tomaron a Babilonia, esto ilustra que pecar con pleno conocimiento de causa es aún más grave y tiene consecuencias severas. Aquí hay una advertencia para todo, no solamente para uno, es para todo. Esta historia, amada iglesia, de la Biblia es una advertencia que todos tenemos que tomar sobre lo que es ser desobediente. Pues antes de la caída, siempre, oigan bien, antes de la caída siempre pasa algo. Esto no lo digo yo, esto lo dice Proverbios 16:18. Vamos a buscarlo. Proverbios 16:18, en la versión de la Reina Valera 1960, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, antes de la altivez del espíritu. Santo papá. Tenemos, amados hermanos, todos nosotros esa gran necesidad de honrar a nuestro Dios en todas las circunstancias, no solamente en tiempo de necesidad, sino en todo tiempo tenemos que hacerlo. Finalmente, amada iglesia, la historia de Belsasar es un relato sobre el juicio de Dios contra la arrogancia y la idolatría, y una llamada a la humildad y a la justicia, demostrando que Dios mide el corazón y las acciones de cada persona. Santo papá, Dios es justo, Dios es bueno. Vamos a orar para así concluir con esta reunión del día de hoy. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra en esta mañana de hoy fue expuesta. Nosotros hemos entendido que no debemos de ser arrogantes, que no debemos de ser falto de tu palabra, que nosotros tenemos que caminar como tú lo has señalado, en obediencia, haciendo la voluntad tuya, no la nuestra, para no poder encontrarnos con la muerte como la encontró ese rey, que por su soberbia, por su falta de entendimiento, por no obedecer, por no hacer las cosas bien, murió. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando y que permita que estas palabras sean quedadas atesoradas en nuestro corazón y que no sean sacadas por el devorador. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre,
en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente, y será hasta el próximo domingo que estaremos aquí, si el Señor lo permite, en Casa de Oración, Lawrenceville, Georgia, con otra poderosa reunión. Bendiciones y que tengan un buen día. Goodbye. Quiero adorar y bendecir, hacer tu voluntad. Mi corazón clama a ti, tu nombre proclamar. Adorarte a ti, Señor Jesús, es lo que quiero yo. Exaltar tu nombre santo y digno, adorarte a ti. Santo, santo, poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tú, Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Quiero adorar, bendecir, hacer tu voluntad. Mi corazón clama a ti, tu nombre proclama. Adorarte a ti, Señor Jesús, es lo que quiero yo. Exaltar tu nombre santo y digno, adorarte a ti. Santo, santo, poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tú, Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Santo, 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 poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tú, Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Así es, Jesús, tú eres digno, Señor. Santo, santo, poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tú, Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán: Santo, santo, eres tú, Jesús, majestuoso, digno, digno de alabanza y de adoración.